Bendiciones, mis amados, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes ahora y siempre. Quien les habla, su hermano pastor Santo Pen, pastor de la iglesia Casa de Restauración Puerta del Cielo, acá en la ciudad de Nueva York, exactamente en el condado del Bronx. Es un privilegio poderme dirigir hacia ustedes, allá a nuestros amados hermanos en la ciudad de Santiago de Chile y a todos los lugares donde vaya a llegar esta palabra. Es un privilegio poder compartir con nuestros hermanos, los esposos Seguel y sus hijos, y con toda la congregación y el ministerio que está bajo su cargo en este hermoso país de Chile. Quiero compartir brevemente un pensamiento de la palabra de Dios para la edificación de nuestras almas. El pasaje que quisiéramos tomar en consideración en esta preciosa noche, gloria a Dios, o en este tiempo que vamos a compartir, está en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Amén. Vamos a mirar algunos versos allí, gloria al nombre del Señor, acerca de la fe. Vamos a hablar un poco acerca de la fe en esta preciosa noche, gloria al nombre del Señor. Vamos a considerar aquel encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos cuando Pedro, ¿verdad? Ellos habían realizado la cena, ya ellos habían cenado lo que se conoce como la última cena. Ya ellos estaban en un ambiente cardeado, muy cardeado, ¿verdad? Como sabemos, en aquella reunión, en aquella cena, la madre de dos de los discípulos del Señor se le acercó a Jesús y le dijo: yo quiero que cuando tú reines, los dos hijos míos estén a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda, para que gobiernen contigo. Esta expresión fue de muy mal gusto para el resto de los discípulos. Así que en la cena había un espíritu no muy agradable. Algunos estaban enojados por la expresión que estos discípulos le hicieron a Jesús a través de su madre. Y en esa reunión, el Señor, para calmar los ánimos, le decía: no se escandalicen, porque ustedes me van a dejar solo, y es más, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a poner en mano de nuestros adversarios. Y ahí el Señor tiró esa frase y en pocas palabras le dijo: aquí cualquiera puede ser culpable. Así que Pedro, que era conocido como el intrépido, le dice a Juan, a una distancia, le dice: oye, Juan, pregúntale al Señor quién de nosotros es el que lo va a entregar. Juan no contestó esa interrogante que Pedro le había hecho, o más bien no dio la respuesta al pleno de la mesa, porque Juan sí le preguntó al Señor, y se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿y quién es el que te va a entregar? Resumiendo, para poder llegar al punto que queremos tratar. Resumiendo, Jesús lo que le dijo a Juan entre líneas fue: oye, Juan, tú o Judas me va a entregar. Dice: pastor, pero ¿y cómo así que Jesús le dijo: o tú o Judas me va a entregar? Sencillo. La Biblia dice que
el Señor le dijo, uno de los que moja el pan en la mesa conmigo, ese me va a entregar. Y los dos que mojaban el pan en la mesa con Jesús era Judas y Juan. Por tal razón, Juan se quedó callado. Juan entendió que si él decía esto, él no iba a salir vivo de aquella mesa. Y el Señor, había un ambiente tremendo en aquella mesa. Y Pedro entonces le dice, es más, Señor, me parece ver a Pedro, si yo tengo que ir a la muerte por ti, yo lo haría. Yo iría a la muerte si es necesario. Y el Señor le dice, Pedrito, tranquilo, porque sabes que el diablo me ha pedido. Y ahí es donde yo quiero entrar en la exhortación en esta preciosa noche. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. El Señor oró para que la fe no le faltara a Pedro. Y esa es una oración que yo pienso que debe ser extensiva hacia nosotros, ¿verdad? Donde el Señor en este tiempo pueda orar, pueda interceder por nosotros, como bien la palabra de Dios lo declara, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y una de las oraciones claves que debe existir en este tiempo es que no nos falte la fe. Hermanos, nos puede faltar el alimento, nos puede faltar el dinero, quizás un techo para vivir, quizás nos puede faltar la salud o la seguridad aparentemente. Pero una de las cosas que debe existir siempre en el creyente es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amados, en los tiempos que nos ha tocado vivir, en la época en que la iglesia le ha tocado estar, es un tiempo en el que nosotros no debemos descuidar nuestra fe. Orar al Señor que nos ayude a que nosotros podamos continuar creyendo en Él, confiando en Él, sin importar las circunstancias que nos toque vivir, sin importar el día amargo que nos toque pasar. La fe no es aquella, como yo digo, que porfia con el Señor, que le tumba el pulso a Dios. No, yo tengo mucha fe y voy a hacer que Dios cambie ciertas cosas o cierta actitud. No, la fe que el Señor busca en nosotros es la fe que tuvo Abraham. ¿Cuál fe fue la que tuvo Abraham? La obediencia. La obediencia le fue contado a Abraham por fe. Obedecer es aceptar la voluntad de otro. En este caso, tener fe en Dios es aceptar la voluntad de Dios. Aunque yo no la entienda, aunque yo no la comprenda, aunque a mí no me guste lo que yo estoy viendo, aunque yo no entienda lo que estoy viviendo. A veces nos preguntamos, ¿y por qué el Señor me dejó pasar por este dolor o me dejó pasar por esta prueba? Yo te animo a que tengas fe. En otras palabras, te animo a que seas obediente al Señor. Te animo a que aceptes la voluntad de Dios, a que aceptemos la voluntad de Dios. Dios haga o no haga, Él sigue siendo Dios. Dios sane o no sane, eso no significa que Él ha perdido su poder. En esta pandemia que le ha tocado vivir al mundo, yo quiero que mis hermanos en Chile sepan que la soberanía de Dios no está en juego. No,
Dios todavía sigue siendo soberano. Dios todavía sigue siendo Dios. Su poder es inminente, su poder es real. El poder de Dios no está para hacer lo que nosotros queramos. El poder de Dios está disponible para hacer lo que Dios quiere que se haga. Y muchas veces lo que Dios quiere que se haga no es lo que está en mi agrado, ni lo que yo quisiera que sucediera, ni lo que yo quisiera que pasara. Yo te animo en esta hora a que veas lo que veas, pase lo que pase, estés en el momento que estés, no pierdas la fe. Una fe que va más allá de lo evidente. La fe, yo quiero que entiendas esto, no niega la realidad, pero la puede transformar. Tener fe no niega que estemos enfermos en un determinado momento. Tener fe no niega que estemos viviendo un tiempo difícil, pero esa fe puede ayudarnos a transformar el día difícil que nosotros estamos viviendo. Hay un texto en la palabra de Dios que dice: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lo que implica que es importante que la iglesia de este tiempo mantenga la fe. Ataques vendrán por doquier. La duda va a tratar de minar nuestra mente, de socavar nuestra mente. Pero nosotros vayamos a la palabra. En la palabra hay una fuente que nos va a hacer a nosotros acrecentar nuestra fe y confiar cada día más en el Señor. Dios está esperando una iglesia, un pueblo, amados, que por más difícil que vean la situación, sigan creyendo que Dios tiene poder para cambiar cualquier circunstancia. Quiero orar contigo en esta hora. Quiero bendecirte en esta hora. Tomar unos segundos para orar como los discípulos oraron y le pidieron al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad. Quizás hay alguien que está pasando por un momento de incredulidad. Quizás hay alguien que está viviendo un momento difícil. Preguntas quizás han venido a tu mente por la situación que te ha tocado vivir en estos últimos meses. Quizás no esperabas que lo que estás viviendo lo ibas a vivir, pero yo te animo en esta hora a que creas en el Señor. La Biblia dice que para el que cree todo es posible, todo es posible, todo es posible. Y recuérdate, la voluntad de Dios es agradable y perfecta para Él, no para nosotros. Es probable que no sea muy agradable para mí en el momento que me toque hablar contigo, pero sí para el Señor y para su propósito. El Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo va a cumplir. Y tenemos que tener fe en esto, de que pase lo que pase y venga lo que venga, Él va a cumplir su palabra. Pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Oh, sí, pasaremos por las aguas y no nos vamos a ahogar, porque el Señor está con nosotros y Él cumple su promesa. Y si a alguno de nosotros nos toca ir a la eternidad, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Confiemos en el Señor, estemos seguros en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, bendigo a mis hermanos que van a recibir esta palabra. Señor amado, oro para que tú estés con ellos. Señor, los discípulos en un momento oraron y dijeron: aumentanos la fe. Un padre se acercó a ti y te dijo: ayuda a mi incredulidad. Señor, cualquier hermano que esté pasando por un momento de dificultad, por un momento difícil, yo vengo ante ti en esta hora solo para pedirte: ayuda nuestra fe, fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe. Necesitamos estar firmes y confiados de que tú tienes la última palabra en toda la situación de nuestra vida. Señor, estamos en tus manos. Bendigo al pastor Fernando Seguel, a su esposa, a sus hijos. Bendigo la iglesia matriz. Bendigo a todo el ministerio en Chile, en todas las ciudades. Los bendigo en el nombre del Señor. Y recuerden, no pierdan la fe. No claudiquemos, sino que estemos firmes y confiados que nuestro Dios es fiel y Él tiene el poder para librarnos de todo mal. Dios te bendiga.